7 de la mañana con 39 minutos. Ahí le presentamos un resumen de los hechos más destacados de las últimas horas. Agradecemos a Manuel Burgos y a su invitado por la entrevista de esta mañana. Estuvimos muy pendientes, interesante, Manuel. Bien ilustrativa la entrevista, Manuel. Exactamente, mira, temas importantísimos que están dominando la agenda nacional, ¿no? Temas como, por ejemplo, este cargo que se va a aplicar a partir del 15 de julio, el debate que se ha generado a nivel político, sí. Temas como la investigación que se está desarrollando por la muerte de este motociclista el 1 de mayo. Bueno, ¿qué pasó al final con la información? ¿Se ha dado, no se ha dado, se ocultó, no se ocultó? Dice que el secretario nos adelantaba que ya se le entregó la información a la Fiscalía General de la República. De hecho, ellos estuvieron ayer, dijo, en el Estado Mayor Presidencial, llevándose los libros de donde se consigna las entradas y salidas de los vehículos oficiales. Perdón, Manuel, ¿se conoce ya el nombre del funcionario de la persona que iban ahí o no? No, dice que no. No se ha hecho público. Eso es lo que... Porque de hecho lo que prácticamente nos dejó entrever es que es la Fiscalía General de la República la que tiene que revelar toda esa información en determinado momento. Bueno. Se me hace que debería ser la misma CAPRE, ¿verdad? Pero como está realizando la investigación la Fiscalía, pues ellos, me imagino, están siguiendo las directrices de los pasos de cada investigación. Exactamente, del Ministerio Público. Así es que, bueno, un tema interesante que obviamente vamos a seguir hablando aquí en Hechos AM de este y otros temas que tratamos hoy con el secretario de Comunicaciones. Sí, sin duda. Y mire, también antes de la entrevista ya le adelantábamos que vamos a conocer un poco de historia. Cada 15 días tenemos esta gran oportunidad de enlazarnos con nuestro buen amigo Carlos Cañas Dinarte y hoy vamos a estar hablando del cementerio Los Ilustres, porque hay mucha riqueza cultural, pero también histórica en este lugar, así que por demás interesante el tema. Nos estamos enlazando ya con Carlos Cañas Dinarte, un gusto como siempre saludarle. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, un gran saludo para todos ustedes ahí en el plató y bueno, para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Canal 12. Bueno, hablemos sobre el cementerio Los Ilustres. Carlos, le saluda Manuel Burgos, porque cada vez que vamos ahí realmente es importantísimo lo que encontramos en cuanto, por ejemplo, a muestras de esculturas, una muestra de arte prácticamente en las tumbas de los personajes que están sepultados en ese lugar. Bueno, hay que decir primero, Manuel, que el Cementerio de los Ilustres realmente es la sección de hombres ilustres del Cementerio General de San Salvador. Ese es el término correcto con el que deberíamos de referirnos a esa zona, pero popularmente es más bien conocido como Los Ilustres. Es curioso eso que menciona porque muy poco damos importancia a detenernos a ver las placas o a ver los monumentos, las esculturas, los tipos de esculturas que también encierra ese cementerio, que fue inaugurado el 26 de agosto de 1849 como el primer cementerio civil de la capital salvadoreña. Prácticamente todos los cementerios estaban adjuntos o dentro de las iglesias católicas y por tanto eran los lugares donde se sepultaba a los muertos, pero mediante decretos legislativos y ejecutivos se dictaminó en su momento que tenía que haber civiles dentro de las ciudades, las villas y los pueblos de toda la República del Salvador, y por eso se inaugura ese cementerio para recibir las cenizas del expresidente salvadoreño, ciudadano hondureño y general, expresidente federal centroamericano también, Francisco Morazán. Morazán había sido fusilado en Costa Rica el 15 de septiembre de 1842, pidió ser enterrado en San Salvador y su decisión se cumplió hasta 7 años después, cuando es inaugurado este camposanto, este cementerio de los Ilustres. Prácticamente se inaugura con el depósito de sus cenizas. Carlos, importante pregunta, para alguien que nunca ha visitado el Cementerio de los Ilustres, ¿a qué lugares deberíamos de ponerle atención? Yo sé que todo es muy importante, pero ¿cuáles son las cosas o los puntos a destacar si realizamos un recorrido histórico por ese sitio? Bueno, hay cantidad de personajes históricos, están sepultados ahí, escritores, pintores, actores, actrices, empresarios, presidentes, diputados, ministros. Hay una cantidad de personajes que están sepultados en ese lugar. Yo creo que habría que ver cuáles son como nuestros intereses, ¿no? También nosotros tenemos intereses en vida y también tenemos intereses en cuanto a los personajes históricos. Ahí está sepultado por igual Agustín Farabundo Martí, está sepultado el brigadier Maximiliano Hernández Martínez, está sepultado Chafik Handal, está sepultado Roberto Dabuizón Arrieta,
Bueno, está sepultado Salarrué también, que es uno de nuestros grandes artistas y escritores. El lugar donde por muchos años estuvo, prácticamente por 30 años, estuvo el Salvador del Mundo, que ahora lo vemos en su propia plaza. La tumba del doctor Manuel Enrique Araujo fue la que exhibió desde 1913 la escultura del Salvador del Mundo. En 1942, en diciembre, la familia la dona a la Iglesia Católica para que se coloque en el monumento donde la podemos observar pues todos los días que pasamos por esa zona. Habría que ver, como les digo, hay diferentes personajes que están sepultados ahí. El general Francisco es expresidente de la República, también está sepultado en ese mismo lugar. Personajes muy curiosos que a lo mejor no son o no fueron, ¿verdad?, destacados en vida, pero que ahora tienen una tumba muy característica, como es el caso de la señora Cristal Endel López, que es la novia, ¿no? Su tumba es la famosa novia que se exhibe en el Cementerio de los Ilustres y que ha sido motivo de leyendas urbanas y una serie de cosas alrededor del tiempo. El otro monumento destacable también es el de Rómulo y Remo, ¿verdad?, que están siendo amamantados por una loba, y que es la tumba colectiva de la Asistencia Italiana. Hay monumentos dedicados a los expatriados españoles que murieron pobres en San Salvador a raíz de la Guerra Civil Española, se exiliaron y muchos de ellos no tenían ningún bien material y tenían que ser sepultados en los Ilustres como pobres de solemnidad. Carlos, de hecho estamos observando, por ejemplo, imágenes que hemos captado nosotros a través de los equipos de Canal 12, imágenes aéreas del Cementerio de los Ilustres, y como tú decías, hay una cantidad de personajes, hay una riqueza cultural importante, pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, de las esculturas? El caso de la novia es muy característico, a mí siempre me llamó la atención, y a medida uno va avanzando y va profundizando, por ejemplo, en conocer este lugar, va descubriendo de que cada tumba tiene una historia. Por ejemplo, hay una que tiene hasta una motocicleta tiene encima, ¿no? Hablando de la historia, Sí. también me gustaría unir a esta pregunta que hacía Manuel. Carlos, ¿cómo surge esta idea, esta iniciativa de implementar el necroturismo? Que a muchos les puede parecer algo tenebroso, pero quienes hemos tenido ya la oportunidad de visitar este y otros cementerios del país con esta iniciativa del necroturismo, sabemos que es una buena oportunidad para conocer la historia. Sí, gracias. Bueno, hay tumbas muy características, ¿no? Esta de la motocicleta, que es una persona que se estrelló justo con esa moto y se la pusieron encima de su tumba y la rellenaron de cemento, pero desgraciadamente de unos años para acá se ha empezado a caer y todo. Hay monumentos que son colectivos, hay tumbas que no tienen a nadie. Por ejemplo, hay una tumba ahí que es muy característica y está dedicada a todos los obreros que fueron masacrados en la década de 1920. Es una tumba vacía, no tiene a nadie, pero la placa le rinde homenaje a todos esos obreros de la década de 1920. Bueno, está la tumba del famosísimo Justo Armas, ¿verdad?, que todavía seguimos sin saber exactamente si era Maximiliano de Habsburgo o no, ¿verdad? ¿Cómo nace lo del necroturismo? Bueno, en noviembre de 2008, este servidor y la Policía de Turismo, específicamente el jefe de la división de la Policía de Turismo, el comisionado Cáceres, tomamos la decisión de impulsar el necroturismo porque era importante recuperar los espacios dentro de la ciudad. Espacios de la ciudad son para la ciudadanía, justamente. Y bueno, la iniciativa fue proponerle que hiciéramos recorridos históricos, turísticos al interior del cementerio y que fuéramos viendo esa riqueza cultural que tiene el cementerio de los Ilustres. ¿Cuántas esculturas italianas hay ahí, por ejemplo, talladas por los hermanos Durini o procesadas por los hermanos Ferracuti? ¿O cuántas tumbas fueron diseñadas en qué tipo de materiales? Ahí hay tumbas muy curiosas, por ejemplo, hay tumbas Art Nouveau llevadas específicamente desde París, que son tumbas de metal. Por ejemplo, la del expresidente doctor Rafael Saldívar es una tumba de metal, creada específicamente para ser puesta en un país tropical. Hay tumbas de mármol, hay tumbas de cemento, hay tumbas, por ejemplo, importadas desde Alemania. La comunidad alemana tiene su propio espacio ahí. Hay un espacio para los judíos en el Cementerio de los Ilustres. Está el cuadro Masferrer, donde está la tumba del maestro Alberto Masferrer también. O sea, el Cementerio de los Ilustres da para mucho, ¿no? Da para hacer un viaje en el tiempo y hacer un recorrido
de cómo eran las personas que hoy tienen esas tumbas, quiénes eran los potentados, los Meardi, los Meléndez, los expresidentes, los futbolistas del pasado están sepultados también ahí. Hay un personaje que es muy curioso porque fue uno de los primeros porteros que tuvo El Salvador y que está sepultado también ahí en Los Ilustres, y su tumba exhibe un balón de fútbol. Entonces hay una cantidad de datos que se pueden aprovechar para darse un buen fin de semana recorriendo el cementerio de Los Ilustres. Ahora el necroturismo también lo hace Politour, pero también lo hacen otras empresas dedicadas al turismo como una parte comercial. Claro, Carlos, es valioso. Carlos, para ir terminando, no sé, entre todos los nombres que mencionaste, no escuché uno en especial y que me parece que por sí sola esta persona es justo y necesario también y suficiente para dedicarle un enlace en el futuro y que tú nos contés lo enorme de su trabajo cuando estuvo en Europa, el conocido como el Schindler salvadoreño. Estamos hablando de Arturo Castellanos. Está enterrado también ahí, está sepultado ahí Arturo Castellanos, Carlos. Bueno, el coronel Castellanos, su labor es indudable, ¿verdad? Es un trabajo enorme el que él desarrolla por salvar a las comunidades judías de Hungría y de otros países de la Europa ocupada por los nazis. En el cementerio de Los Ilustres hay muchos falsos históricos, quiero llamar eso a la atención. En la década del 70 y 80 hubo tumbas que fueron dejadas vacías porque los restos se los llevaron al cementerio, a cementerios privados, específicamente a Jardines del Recuerdo. Este es el caso de Claudia Lars, de Alfredo Espino, de Alice Lardé de Venturino, escritores en su mayoría, que ahora tienen su espacio en el Jardín de los Poetas, ahí en el cementerio privado Jardines del Recuerdo. Okay. Pero las tumbas originales están todavía en Los Ilustres. Entonces hay esos falsos históricos que hay que tener mucho cuidado porque no es cierto que estén sepultados en esos lugares. El caso del coronel Castellanos, sí, él está sepultado en Los Ilustres, igual que están otros personajes como el historiador de Hilarín, o como el expresidente Gerardo Barrios, don José Rosales, que fue el donador del actual Hospital Rosales. Él dio el dinero para construir esa edificación, que es la más grande de América Latina, construida en lámina de hierro. Bueno, ellos están sepultados en Los Ilustres. Bueno, gracias a Carlos Caña Dinarte por esta lección que nos da siempre que interviene, ¿no? Nos da datos importantísimos sobre la historia de El Salvador, datos que a veces desconocemos todos los que vivimos aquí en la ciudad capital o en el territorio nacional, y que son importantes porque eso es parte de la historia que se recopila en un lugar como Los Ilustres. Gracias, Carlos. Encantado de saludarles y me alegra mucho seguir en contacto con ustedes. Nos vemos dentro de 15 días. Claro, y tenemos pendiente todavía aquel tema de Di Stéfano y Franco y el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? un día de estos en Pizarrón Deportivo. Está bien, ahí lo vamos a hacer en Pizarrón Deportivo. Y Carlos, y también si nos puedes recordar cómo te seguimos a través de las redes sociales, que yo sé que constantemente nos estás compartiendo datos históricos. Bueno, muchas gracias. Sí, la oportunidad es seguirme en mi propia cuenta de Twitter, Carlos Caña Dinarte o CC Dinarte 2010, la cuenta Efemérides SV también en Twitter, y en Facebook la página pública es la de Carlos Caña Dinarte Profesor. Esa es donde estoy compartiendo constantemente materiales y bueno, los dejo abiertos al público para que se puedan seguir reproduciendo y que todos nos vayamos contribuyendo y colaborando a conocer más de nuestra ciudad, de nuestro país y, por qué no decirlo, de Centroamérica también, porque hay que creer en la posibilidad de tener un día la República Centroamericana de regreso con nosotros. La integración. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Encantado, feliz día. Igual para ti, Carlos, saludos en la distancia. Nosotros tenemos acá más información que compartir.